Nunca imaginé que volvería a hacerlo. A aquella casa maldita. A la llamada que había prometido ignorar para siempre. Mi nombre es Martín Aldana. Soy sacerdote. O al menos eso creía. Porque durante años me aparté del mundo que conocía. Dejé atrás el olor a incienso, los rezos a media voz y el peso de las miradas que esperan milagros. Pero el pasado no se olvida. Ni se exilia. Llega, siempre, como un susurro que se convierte en grito. Recibí la llamada en un frío martes de octubre, mientras revisaba antiguos libros en la biblioteca de la parroquia. El teléfono sonó una sola vez. El número era desconocido. Padre Aldana, soy el cardenal Herrera. ¿Cómo puedo ayudarle, Eminencia? No es una cuestión de ayuda. Es una cuestión de urgencia. Le escucho. Hay un caso en Oaxaca. Un seminario abandonado. Jóvenes desaparecidos. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Solo usted tiene experiencia para esto. He dejado ese trabajo hace años. No hay otro. Usted debe regresar. Guardé silencio. La voz al otro lado no admitía réplica. En aquel momento supe que no había escapatoria. Llegué a Oaxaca 2 días después. El aire era denso, cargado de humedad y secretos. El seminario esperaba en lo alto de una colina, como una bestia dormida. Sus muros resquebrajados y ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban con desdén. Me recibieron 2 oficiales de la policía local. Sus rostros mostraban miedo disfrazado de incredulidad. Padre Aldana, gracias por venir, dijo el comisario. Aquí hemos perdido más de lo que se ha dicho. ¿Qué pasó? 5 jóvenes desaparecieron en las últimas semanas. Se cree que están dentro del seminario. ¿Qué clase de jóvenes? Alumnos del último curso. Todos con historias extrañas antes de desaparecer. Decían escuchar voces, ver sombras, sentir presencias. Asentí. Aquello sonaba a algo que yo conocía demasiado bien. El interior del seminario era un laberinto de pasillos oscuros, salas vacías y un eco que parecía responder a cada suspiro. Mientras avanzaba, sentí el aire hacerse más frío y una sensación de ser observado. Un susurro, apenas audible, pareció deslizarse entre las paredes. No debiste volver. Y así comenzó mi regreso al silencio, al terror que me esperaba justo detrás de la puerta. Entrar al seminario fue como penetrar en la boca de un lobo hambriento. Las paredes susurraban secretos que no querían ser escuchados. Cada paso hacía eco, resonando en la vastedad vacía, como si el edificio mismo respirara con un aliento fúnebre. El aire olía a humedad, a polvo acumulado durante décadas, y a algo más, un aroma metálico, como sangre seca, impregnado en la madera podrida. Me guiaron hasta la capilla. Lo único que permanecía intacto era el altar. Cubierto de polvo, pero erguido, como un monumento a la fe que alguna vez tuvo vida. Sobre el altar, encontré un rosario roto, y a su lado, una hoja arrugada con palabras escritas con prisa. El silencio no es vacío. Es el espacio donde habitan los olvidados. Un escalofrío me recorrió la espalda. El comisario se me acercó en voz baja. Padre, hay algo más. Algo que no hemos podido explicar. Dímelo. Los sobrevivientes hablan de una presencia. Algo que no es ni sombra ni espectro. Algo que se alimenta del miedo. Me adentré más en el edificio, hasta llegar a la antigua biblioteca. Allí, entre estantes caídos y libros con páginas arrancadas, hallé un diario. Era del padre Luis, el último sacerdote asignado a ese lugar. La última entrada decía: hoy he visto lo que no debería existir. La presencia se manifiesta en los reflejos, en los rincones donde la luz no llega. No es un demonio, ni un ángel caído. Es un eco de nuestras culpas. Sentí como si aquel diario susurrara mi propia historia, un recordatorio de que el mal no siempre es externo, a veces, es lo que llevamos dentro. Mientras avanzaba por el pasillo, noté que los cuadros de antiguos rectores parecían mirarme fijamente. Sus ojos oscuros, tallados en óleo, parecían seguir cada uno de mis movimientos. De repente, escuché un susurro detrás de mí, apenas audible, pero claro. Tú también lo recordarás. La noche cayó con rapidez. Decidí montar mi improvisado altar en una de las habitaciones. Encendí velas, preparé mis objetos sagrados y comencé a rezar. Mientras lo hacía, sentí la casa responder, como si un corazón oscuro latiera bajo sus cimientos.
La mañana siguiente trajo un frío húmedo que calaba los huesos. 2 jóvenes sobrevivientes esperaban en la pequeña sala de la entrada, sus rostros pálidos y ojos hundidos revelaban noches sin dormir, pesadillas que aún nos perseguían. Se llamaban Ana y José. Ambos alumnos del seminario, pero más allá de eso, víctimas de algo que los había marcado para siempre. Padre Martín, dijo Ana con voz quebrada, no sabemos cuánto tiempo más podremos resistir. Lo que está en ese lugar no quiere que salgamos. José añadió, con la mirada perdida. Escuchamos voces que no son humanas. Sombras que no tienen forma. Y a veces, nos sentimos como si alguien o algo nos observase desde dentro de nosotros mismos. Escucharlos me hizo recordar casos antiguos, exorcismos que había presenciado y que dejaban marcas más allá del cuerpo. Esta presencia parecía devorar el alma. ¿Qué les pasó exactamente?, pregunté. Ana tragó saliva y comenzó. Todo empezó con susurros. Al principio creímos que era el viento. Pero después los susurros nos hablaban por nuestro nombre, nos recordaban cosas que nadie más sabía. Y luego intervino José, las sombras comenzaron a mostrarse. En los reflejos del agua, en los vidrios rotos. Aparecían por momentos, largas y deformes. Como si quisieran agarrarnos. Sus ojos se clavaron en los míos, suplicando ayuda. Sentí una mezcla de compasión y terror. Esa presencia no solo estaba en el edificio. Estaba dentro de ellos. En sus mentes, sus recuerdos, sus miedos. Recordé el libro del Padre Luis. El eco de nuestras culpas. Aquello no era un simple demonio. Era algo más terrible, la materialización de la culpa humana. Mientras Ana y José me contaban sus experiencias, comencé a sentir, por primera vez en años, el llamado del exorcismo. No como rito de expulsión, sino como intento de redención. Pero no sabía aún que para ello debía enfrentar algo que había sembrado yo mismo, mucho tiempo atrás. Desde el momento en que Ana y José pronunciaron aquel nombre, algo cambió. No era solo una palabra. Era un juramento roto, una sombra con identidad propia. Un nombre que, según los antiguos manuscritos, nunca debía ser dicho en voz alta. Los jóvenes temblaban al hablar de él, y yo sentía en cada sílaba el peso de una condena invisible. Aquella entidad se llamaba Azrat, el eco del olvido. Las leyendas decían que Azrat no era un demonio común, sino la manifestación de todo lo que los hombres han reprimido, olvidado y negado. Una sombra que devora las memorias para crecer. Cuanto más la negamos, más fuerte se vuelve. Esa noche, sentí su presencia en el aire. No era solo una fuerza externa, sino un abismo que intentaba abrirse en mi alma. Decidí buscar respuestas en los archivos olvidados del seminario. Entre páginas amarillentas, encontré una carta oculta, escrita por un sacerdote anterior, el padre Andrés, desaparecido hace décadas. Decía: no pronuncien el nombre. No invoquen lo que no pueden controlar. Azrat devora la memoria, se alimenta del arrepentimiento y del silencio. Es el guardián de los olvidados, y solo retorna cuando se le recuerda. Pero ya era tarde. Una noche, Clara, una de las desaparecidas, apareció ante mí en sueños. Sus ojos eran pozos negros que reflejaban todas las culpas humanas. Me susurró: Padre Martín, ¿recuerdas cuando cerraste los ojos al sufrimiento? Azrat lo hizo. Desperté sudando. Algo dentro de mí se había roto. Azrat no solo estaba en el seminario. Estaba en mí. Volver a ese lugar no solo era un deber. Era una condena. Mientras preparaba el altar improvisado para enfrentar a Azrat, recuerdos que había enterrado comenzaron a surgir como sombras al acecho. Hace 10 años, yo también enfrenté un exorcismo que jamás terminó. Era un caso diferente. Una joven llamada Elisa, poseída por algo que no podíamos nombrar. El ritual duró semanas. Sus gritos desgarraban la noche, y yo sentía como mi propia alma se resquebrajaba con cada plegaria. Pero al final, Elisa murió. No por el demonio, sino por mi propia mano, cuando desesperado intenté liberarla con un antiguo ritual prohibido. Desde entonces, abandoné el sacerdocio. Me alejé de la fe. Pero esa noche, Azrat me había encontrado, despertando todos mis fantasmas. Mientras releía el diario del Padre Luis, comprendí que Azrat no era solo una entidad externa. Era un reflejo de nuestras culpas, de nuestros secretos más oscuros. Y yo, sin saberlo, había sido su primer huésped. Regresé al lugar del exorcismo fallido.
Allí encontré un antiguo libro encuadernado en cuero, cubierto de símbolos que erizaban la piel. Era el libro del olvido. Cada página contenía memorias arrancadas de las mentes de aquellos a quienes Hazrat había tocado. Entre ellas, la mía. Mi error. Mi miedo. Mi caída. El libro me miraba, como si supiera que volvería. Y yo debía terminar el ritual. Esta vez, sin errores. Porque Hazrat no perdona. Cuando Clara regresó, ya no era la misma. No fue en cuerpo, sino en fragmentos. Fragmentos de recuerdos, susurros y sombras que se colaban en las noches, en las voces que nadie escuchaba, excepto yo. Susurros que hablaban en idiomas olvidados, palabras que desgarraban la mente y rompían el alma. No era Clara, sino un eco distorsionado. Un receptáculo para Hazrat. Cada noche, susurraba secretos que nadie debía oír. Historias de traiciones, olvidos y muertes. Una noche, me susurró algo que aún me hiela la sangre. El que olvida está muerto, padre. Yo soy el cadáver que camina. Empecé a escuchar voces en mi propia mente. No eran mías. Eran miles. Miles de recuerdos de almas perdidas, heridas por el olvido. Intenté exorcizar esas voces. Recité oraciones, rocié agua bendita. Pero Hazrat no se iba. Solo crecía. Me mostraba imágenes de mi pasado, mis errores, mis pecados más profundos. Me obligaba a enfrentar lo que había negado. En un momento de debilidad, sentí que Hazrat intentaba poseerme. No para destruirme, sino para vivir. Para habitar en el silencio que yo había creado. Pero no estaba solo. Recordé las palabras del padre Luis: para expulsar el olvido, primero debes recordar. Comencé a escribir. A recordar. A enfrentar. Las voces no cesaban. Eran un coro de almas perdidas, un susurro constante que me atormentaba día y noche. Pero entre ellas, reconocí una voz que sobresalía. La de Elisa. La joven que murió en mis manos, aquel exorcismo que nunca terminé. Cada noche me recordaba mi fracaso, mi cobardía. En sueños, la veía sentada en la penumbra, sus ojos vacíos clavados en mí. ¿Por qué me abandonaste?, me preguntaba con voz quebrada. Sentí que mi alma se desgarraba. Comprendí que Hazrat no solo se alimentaba de mis recuerdos, sino de mi culpa. Decidí enfrentar mi pasado. Volví al lugar donde Elisa murió. Encontré su nombre grabado en la madera, junto a una cruz rota. Recordé cada instante de aquel ritual fallido, los gritos, la desesperación, mi impotencia. Lloré en silencio, sabiendo que solo enfrentando esa culpa podría debilitar a Hazrat. Mientras lo hacía, las voces comenzaron a disminuir. Como si mi arrepentimiento les quitara fuerza. Pero no era suficiente. Hazrat tenía un propósito más oscuro. Un secreto que solo yo podía descubrir. La noche había caído por completo, y el seminario se transformaba en un laberinto de sombras y susurros. Sabía que Hazrat estaba más cerca que nunca, alimentándose de mi miedo, esperando mi rendición. Monté el altar en la vieja capilla, rodeado de velas negras y símbolos antiguos que había descubierto en el libro del olvido. Cada palabra que pronunciaba era una batalla entre la luz y la oscuridad dentro de mí. Mientras rezaba, sentí como una presencia se materializaba en la habitación. Hazrat apareció, no como un demonio grotesco, sino como un reflejo distorsionado de mí mismo, una versión oscura, hueca y corrupta. Padre Martín susurró con mi voz: eres parte de mí. No puedes escapar. Me negué a creerlo. Pero sabía que para vencer, debía aceptar. Aceptar que Hazrat era la suma de mis culpas y olvidos. Que solo enfrentándolas podría romper el ciclo. El ritual comenzó. Confesé mis pecados más profundos, cada error, cada abandono, cada miedo. Con cada palabra, sentí que el peso dentro de mí se aligeraba, pero también que Hazrat se debilitaba. Hasta que finalmente, con un grito desgarrador, la entidad se desvaneció. Pero cuando abrí los ojos, supe que no todo había terminado. Porque en el espejo, aún me miraba un reflejo vacío. Después del ritual, la casa parecía más silenciosa, pero un silencio distinto. Uno pesado, cargado de un vacío que se sentía en los huesos. Hazrat no había sido destruido, sino revelado. Descubrí la verdad en un antiguo manuscrito escondido en la cripta del seminario. Hazrat no era solo un eco de culpa humana. Era el hueco en el alma de Dios, la ausencia de misericordia, la grieta donde el olvido y la desesperanza se juntan.
Una entidad que no posee ni destruye, sino que consume. Que se alimenta del silencio y la negación, del miedo y el arrepentimiento no confesado. El espejo se rompió en 1000 pedazos. Y en cada fragmento vi rostros, los olvidados, los pecadores, las víctimas. Ellos eran Azrath. Una masa de dolor atrapada entre mundos, destinada a vagar eternamente. Comprendí que mi destino no era expulsar a Azrath, sino contenerlo. Ser su prisión. Ser el guardián del hueco. Un sacrificio que debía hacer para que otros no cayeran. Miré mi reflejo una última vez. Vi un hombre cambiado. Un hombre roto. Un hombre que ahora habitaba en el umbral. El fuego consumió parte del seminario aquella noche. No recuerdo cómo empezó. Quizás un accidente, quizás algo más. Las llamas devoraron las paredes, el altar, el libro del olvido. Pero no pudieron consumir lo que Azrath había dejado en mí. Salí de las ruinas con el rostro marcado por el humo y el alma marcada por el peso del sacrificio. No soy libre. Nunca lo seré. Porque en mi interior, algo sigue latiendo. Algo que recuerda. Algo que observa. En las noches, cuando el silencio es absoluto, escucho voces. No son las voces del pasado, ni las de Clara, ni las de Elisa. Son nuevas. Más profundas. Voces que vienen del umbral. Del lugar donde habita el olvido. Y sé que algún día, esas voces llamarán de nuevo. Y yo estaré listo. Porque ahora, soy el guardián del hueco. Y la lucha continúa.